días, tardes, noches, según cuando ves este vídeo. Hoy comenzamos con una sección nueva donde explicaremos los distintos tipos de números decimales para posteriormente, en esta lista de reproducción, veremos cómo pasar estos números decimales a forma de frase. Lo primero que tenemos que conocer es qué tipos de números decimales existen. En primer lugar, tenemos lo que conocemos como decimal exacto. Si recordáis, el decimal exacto es aquel que tiene un número limitado de cifras decimales. Es decir, ponemos un ejemplo. 3,45. Recordad, el 3, que es lo que hay delante de la coma, es la parte entera. Y lo que hay detrás de la coma es la parte decimal. Este es un número decimal exacto, puesto que tiene un número limitado de decimales. En este caso tiene 2 decimales. Pongamos otro ejemplo. 2,4. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, pues tiene un único decimal, que es el 4. ¿Vale? Vamos a poner otro. 0,304. En este caso tiene un número limitado de decimales, que es el 304, donde la parte entera en este caso es el 0, ¿vale? Y así sucesivamente. Por lo tanto, este será el primer tipo de número decimal, el decimal exacto, porque tiene un número limitado de cifras decimales. ¿Cuál será el segundo caso? Pues el segundo caso es el decimal periódico. El decimal periódico es aquel que tiene infinitas cifras decimales que se repiten periódicamente, ¿vale? Es decir, ya no tenemos un número limitado, es decir, no tenemos 2 o 3, sino que vamos a tener muchas cifras decimales. ¿Y qué dos tipos conocemos de periódicos? Pues si recordáis, están los periódicos puros y los periódicos mixtos. ¿Cuáles son los periódicos puros? Los periódicos puros son aquellos números decimales los cuales a partir de la coma se empieza a repetir los números. Es decir, imaginaros que tenemos este número. 1,333 y así infinitamente. Como veis, justo después de la coma, ¿vale? Está señalado aquí en rojito, justo después de la coma empieza el número a repetirse infinitamente. Recordad, este número se puede escribir de forma simplificada como 1,3 y un sombrerito arriba. Eso indica que el 3 se repite infinitamente. Estos serán los números decimales periódicos puros. ¿Cuál será el periodo en este caso? Pues el periodo es el 3, que es el que se repite infinitamente, ¿vale? Como veis, se empieza a repetir a partir de la coma. Por el contrario, los números decimales periódicos mixtos son aquellos los cuales después de la coma existe un número, uno o varios números decimales y a partir de él se empiezan a repetir los decimales, ¿vale? Es decir, imaginaros este número, 2,3 y a partir de este decimal, que se llamará anteperiodo, se empiezan a repetir todos los decimales. Pues por ejemplo, 43, 43, 43 y así infinitamente. Como veis, aquí tenemos nuestra parte entera, tenemos nuestro coma de decimal, tenemos un anteperiodo y después tendremos lo que conocemos como el periodo, ¿vale? Que es la zona que se está repitiendo. Si quisiera escribir este número como lo hemos hecho anteriormente para el decimal periódico puro, este se escribiría como 2,3 porque el 3 no se repite y luego el 43 le ponemos el sombrerito. Como veis, tenemos la parte entera que es el 2, tenemos un anteperiodo que es el 3 porque va justo antes del periodo y de los números que se están repitiendo y luego tenemos el 43 que es el periodo. ¿Qué diferencia hay entre el periódico puro y mixto? Pues el puro, justo detrás de la coma, empieza el periodo, pero el decimal periódico mixto, detrás de la coma, no empieza el periodo, hay un anteperiodo y justo después empieza el periodo, ¿vale? Podría darse el caso que el anteperiodo
en vez de un número decimal, sean 2 o 3 o los que sean, ¿vale? Siempre existen números decimales después de la coma y justo después empieza el periodo o los números que se repiten. ¿Cuál será nuestro último tipo de número decimal? Pues será aquel decimal que no es exacto y no es periódico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues son números cuyos decimales no se repiten periódicamente, es decir, son números decimales aleatorios. Como por ejemplo tenemos el caso de la raíz de 2. Si hacéis la calculadora a raíz de 2, tenéis que saber que este número decimal es 1,41, 42, 135. Como veis, ninguno de los decimales se está repitiendo periódicamente. Por lo tanto, no es exacto porque no tiene un único número decimal o dos y no es periódico porque no existe un patrón de repetición, es decir, no se repite ningún número decimal. Otro número decimal que no es exacto ni periódico, si recordáis, es el número pi. El número pi tiene un valor que es 3,14, 15, 92, 65 y podría seguir, pero no seguimos. Como veis, ningún decimal sigue un patrón establecido o se repiten periódicamente. Por lo tanto, estos se llamarán los números decimales no exactos y no periódicos. En cursos posteriores aprenderéis que a estos números se le llaman irracionales, ¿vale? Números irracionales. Con esto doy por finalizado este pequeño vídeo de introducción donde explico los diferentes tipos de números decimales. Espero que hayan quedado claros, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.